al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos una vez más al disfrute del alimento diario. Amén. Gracias al Señor por este día en el que podemos llenarnos de su palabra. Nos encontramos en la serie Dios nos llama para su reino y gloria. Tomo, Cristo viene. Semana 4. Santificados, perfectos e irreprensibles. Jesús es nuestro Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Tenemos el privilegio de tener un día más de vida. Y en este día, por eso vamos a disfrutar leyendo su palabra. Amén. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Amén. Que nos dice: Yo pues, preso en el Señor, Amén. os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Amén. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Yo pues, amén. Amén. Sí, preso en el Señor. Amén. Que podamos decir yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. Amén. Amén. Os ruego que andéis. Amén. Señor nos ruega que andemos como es digno de la vocación. Amén. Amén. Con que fuisteis llamados. Amén. Amén. Cada uno ha sido llamado. Amén. Amén. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Nos dice, con toda humildad. Amén. Es con toda humildad. Amén. Con toda humildad y mansedumbre. Amén. Soportándoos con paciencia. Amén. Amén. Los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Soportándoos con paciencia. Con Amén. paciencia. Es con paciencia. Con paciencia. Los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. El título de hoy es Pacientes para con todos. Amén. En el pasaje que estamos abordando esta semana, Pablo prosigue: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. En otra versión leemos: Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y seáis pacientes con todos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, la Biblia de las Américas. Amén. Según esta porción de la palabra, en la vida de la iglesia hay algunos que no se someten, es decir, son indisciplinados. ¿Verdad? Tales hermanos no aceptan estar bajo el orden establecido por Dios y, por esta razón, actúan siempre por cuenta propia. A ellos no les importa la orientación de los hermanos que están adelante, pues viven a su manera. Además de los indisciplinados, están también los desalentados. ¿Verdad? Aquellos hermanos que tienen poco ánimo y que son fácilmente movidos por las circunstancias adversas. Como su alma no soporta las dificultades y sufrimientos, no tienen ánimo para hacer nada. Asimismo, tenemos a los débiles,
a los cuales debemos sostener. Amén. Amén. El versículo que leímos anteriormente nos alienta a ser pacientes para con todos. Es como si el Señor admitiera que, de hecho, en la vida de la iglesia hay personas que no se someten, que se desaniman y que son débiles. En primera instancia, podríamos pensar que lo mejor sería excluir a los hermanos que tienen esas características. No obstante, el Señor nos recomienda cuidar de ellos. Amén. Esa recomendación no solo está dirigida a los hermanos responsables, a los ancianos y a los diáconos, sino a todos nosotros. Amén. Por tanto, tenemos la responsabilidad de cuidar y, más aún, ser pacientes para con todos. Amén. Amén. Tenemos la responsabilidad de cuidar y aún ser pacientes para con todos. Aleluya. Amén. Aquí vemos nuevamente la esencia de la fe, del amor y la esperanza, al cuidar de los hermanos insumisos, desanimados, débiles, indisciplinados y de poco ánimo. Debemos creer que Dios es capaz de transformarlos. Amén. Amén. Igualmente, debemos amar a tales hermanos, porque solamente con amor seremos capaces de ser pacientes, esperando el día cuando esa transformación ocurra. Aleluya. Amén. Solamente con amor. Amén. Amén. Seremos capaces de ser pacientes. Amén. Esperando el día Amén. cuando esa transformación ocurra. Amén. Amén. Amados oyentes, todo eso nos muestra que en la iglesia cuidamos los unos de los otros. Todos son acogidos. Esto es maravilloso. Amén. El cuidado no es responsabilidad solo de algunos, sino de todos nosotros. A pesar de que hay hermanos de difícil convivencia, no nos desanimemos. Por el contrario, cuidemos de ellos con amor. Amén. El Señor está volviendo y debemos anhelar que todos lleguemos a ser vencedores y seamos arrebatados. Amén. Continuemos con la lectura. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aleluya. Esto está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Amén. Eso quiere decir que no actuamos como las personas actúan con nosotros. Por tanto, si somos maltratados, no retribuyamos de la misma manera, pues eso nos pondría en el mismo nivel de ellos. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Permitamos que nuestra relación con las personas sea dirigida por el Espíritu y por la vida divina que está en nosotros. Amén. Permitamos que nuestra relación con las personas sea dirigida por el Espíritu y por la vida divina que está en nosotros. Amén. Esa es una señal determinante de que somos encabezados por Cristo y que tenemos un vivir de fe, de amor y de esperanza. Amén. Es así como debemos vivir la vida de la iglesia, principalmente en estos tiempos finales que anteceden a la venida del Señor. Amén. Pregunta: ¿cómo debemos tratar a los indisciplinados, desalentados y débiles en la vida de la iglesia? Alabado sea el Señor por esta palabra tan preciosa. Gracias al Señor vemos que tenemos un Dios de inclusión. En la iglesia pueden haber este tipo de hermanos, aquellos indisciplinados, aquellos desalentados, y también aquellos débiles en la fe. Mas el Señor nos lleva y nos alienta a que debemos sostener a estos hermanos con amor, esperando Amén. con paciencia, a que cuando el momento llegue, ellos puedan ser también transformados. Amén. Gracias al Señor, en la vida de la iglesia podemos cuidarnos los unos de los otros. Esto no está solamente
establecido para los ancianos, para los responsables o los diáconos. Cada uno puede cooperar en alentarnos unos a otros, que tengamos un vivir de fe, de amor y de esperanza. Es así como debemos vivir la vida de la iglesia, principalmente en este tiempo que estamos viviendo, que antecede a la venida de nuestro Señor. Alabado sea el Señor por esta palabra tan preciosa que hemos escuchado, que nos alienta a proseguir en el Señor. Le invitamos a que pueda compartir esta palabra con las personas con las cuales se relaciona. Amén. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. Amén, hermano Ernesto. Amén, hermana Angie.